Ok, vamos a repasar un poquito lo que hicimos el día de ayer para que no nos perdamos tanto, ya que ayer no pude grabar el video. Ok, para empezar decidimos que todos los elementos van a quedar guardados en un archivo de texto serializado en un formato JSON, todo lo que vamos a manejar. Encontré cierto errorcito el día de ayer que lo estuve revisando en la casa. Y no error de sintaxis ni de nada fuera del usual, sino que al momento de generar o crear el post de agregar un nuevo elemento desde Postman, recién habiendo cargado el proyecto, resultaba un lío en donde la data no se estaba encontrando. Entonces me sobreescribía todos los 4 o 5 intentos que había hecho anteriormente por el primero que estoy haciendo. Entonces ese no es el comportamiento que queremos, sino que vaya a ir guardando los elementos. Ahora, para lograr resolver ese problema, lo único que tengo que hacer es mandar a llamar al file model al final de la definición del app como parte de la ejecución. Entonces aquí yo puedo hacer un read donde me devuelve el error y vamos a ponerle file data y esto se va a ejecutar automáticamente cuando se cargue el proyecto y lo único es, si hay error, a definir console.log el error. Si no, simplemente vamos a definir data, va a ser igual a file data, que eso, si no me equivoco, tenemos que convertirlo con el JSON parse. Ok, de esta forma cuando yo abro Postman, y lo primero que hago es enviarle un nuevo elemento al atributo, lo voy a poner nuevo nodo 6, lo enviamos, el resultado, ok, nuevo thing 6, perfecto, con los datos, la fecha también ya se corrigió, que era lo que habíamos dejado pendiente el día de ayer, era la forma en como estaba generando la fecha, entonces se me estaba haciendo la referencia hacia la misma variable y ambas variables se agarraban el mismo valor y era un solo lío. Y si obtenemos los datos, se va a mantener los datos que estaban anteriormente, que era el 3, el 4 y el 5, sin siquiera haber leído primero el archivo. Entonces de esa forma cargamos la data desde el principio cuando se levanta el web server, por así decirlo. Ahí se levanta la data que estaba guardada en el archivo y después las operaciones son normales. Ok, habíamos quedado de que de estos elementos, algo que hacía falta era de que cada uno de estos elementos no tiene un identificador único. Necesitamos generarle un identificador único. Entonces, para lograr hacer eso, en el modelo, que es donde guardamos al archivo y leemos del archivo, en la parte encargada de crearlo, que es en el new, vamos a tener que generarle un ID. Generalmente, para estos documentos, el estándar es establecerle un atributo llamado _ID. Y ahí es donde se va a guardar un hash único
que se va a generar. En este caso vamos a utilizar algo llamado el UUID, el Universal Unique Identifier, que genera una cadena larga de caracteres que identifican de forma única cualquier documento. Y vamos a usar ese porque cuando trabajemos con Mongo, ese es el que usa por defecto MongoDB. Genera un identificador único a partir de un UUID. Para poder utilizar el UUID yo necesito instalar un paquete que me lo maneje. Ese paquete se llama UUID. Pucha, está lentísima la red. Vamos a parar el proceso. Ah, con razón. A ver si no me desconecta esto. Reconectate, perder. Y gracias a Dios, no se desconecta. Ok, entonces, el UUID utiliza un estándar. Si queremos hablar de documentación, es el RFC 4122. Nos interesa eso. Por ahí dicen cómo se debe de generar el UUID. Entonces, en una terminal, para poderlo instalar dentro de la carpeta del backend, vamos a ejecutar npm install --save. Ok, es importante ese --save porque eso lo que hace es agregar esa dependencia al package.json. Si nosotros vemos ahorita el package.json, ¿cómo está? Solo tiene estas dependencias que la generó Express automáticamente. Con el npm install --save y el nombre del paquete, que el paquete se llama originalmente UUID, nada de creatividad, le damos enter, va a descargar el paquete y automáticamente me va a agregar ese paquete dentro del package.json. ok, y aquí está agregado. Y de esa forma, cuando ustedes descargan el repositorio, si lo van a descargar completito otra vez, solo tienen que volverle a dar npm install y ya automáticamente en su proyecto se instalan todas las dependencias, incluyendo el UUID. ¿Ok? ¿Se entiende? Esa es una de las ventajas de trabajar con este ecosistema de Node.js. Ok, entonces nosotros vamos a utilizar la versión 4 del Unique Identifier, que es una versión muy interesante. Y para eso, en Things vamos a tener que incorporarlo, al igual que incorporamos el Express. Vamos a incorporar el UUID. Como vamos a usar la versión 4, vamos a hacer un require. No se lee, ¿verdad? Ahí. Un require de UUID. Y aquí le establecemos pleca v4, que es la versión que vamos a ocupar. Entonces, cada vez que creemos un nuevo elemento, aquí está el post, ahí tenemos la fecha de ingreso, la fecha final, y vamos a agregar a thingsdata.id va a ser igual a UUID versión 4 y lo ejecutamos. ¿Ok? Y eso me va a generar un hash automático. Salvamos, corremos con node start. Vamos a Postman. Aquí tenemos la colección para hacer la prueba del ingreso de un nuevo elemento. Le damos send. Y observen de que ahora el documento que me devuelve tiene un --id y tiene este documento, este valor. ¿Perdón? Solo este lo tiene, los otros se han guardado con valor sin identificador. Eso me genera un problema porque así no lo puedo identificar dentro
de los documentos para poder manipular, actualizarlo o eliminarlo, sino que voy a tener que prácticamente voy a tener que eliminar el archivo para generar uno nuevo. ¿Ok? Listo, entonces voy a hacer específicamente eso, voy a eliminar el archivo es data.json, vamos a eliminarlo, bueno, vamos a eliminar el contenido solamente, sin nada, vacío, lo salvamos así como está. Volvemos a cargar, cargó bien. Entonces vamos a volver a probar enviándole primero el nuevo thing. Me retorna uno nuevo solo con los valores. Voy a generar uno nuevo, el thing 2. Este va a ser de tipo small. Ok, se guardó. Ahora vamos a obtener ambos para ver qué sucede. Si se fijan, el identificador OB3D7 6513C3 son totalmente diferentes uno del otro. ¿Ok? ¿Estamos claros cómo se maneja un identificador único en este tipo de documentos? Ahora yo necesito modificar ciertos datos. En la colección, si se acuerdan, teníamos cierta información que se me hizo. Aquí está. Teníamos un put para modificar. Y arriba teníamos el parámetro. Si yo envío esto ahorita tal y como está, lo que me va a responder es simplemente un message OK. Y si observan, aquí obtuvimos con los parámetros el identificador. Entonces, aprovechando esto, ¿qué sucedería? Si yo agarro el ID de uno de los elementos y en el put se lo establezco al final, le doy send y observen que lo que tengo de aquí es el identificador que le establecía el documento. ¿Ok? Ya con eso yo puedo trabajar y voy a trabajar en la parte de, vamos a ver, no, ciérralo. Vamos a cerrar esto. Tenemos el put, el thing ID, y lo que tenemos que hacer es, la lógica me dice, encontrar el documento, actualizarlo con los datos que vienen en el body del put. Bueno, en este caso es simplemente, tenemos que cambiarlo el estado de falso a verdadero, el de done. Aquí tenemos este atributo done en falso, lo vamos a cambiar a true. Vamos a generar un nuevo arreglo con ese valor y ese nuevo arreglo lo vamos a guardar en el archivo y vamos a devolver el documento que fue modificado. ¿Ok? Suena complicado, al final ya van a ver de que no tiene nada de complicado. Ya tenemos el ID. ¿Ok? Y eso es lo primero. Luego voy a crear y va a ser igual a un objeto nulo. Voy a crear una variable thingUpdated que va a ser el registro del documento que yo estoy actualizando. Luego, JavaScript me permite utilizar en arreglos un iterador llamado map. Y ese lo puedo asignar a un nuevo arreglo llamado newData. Y el map lo que recibe es una función como parámetro en donde se da primero el objeto que se está iterando
y el índice por el cual va iterando. Entonces vamos a ponerle doc aquí y ahí. ¿Y qué es lo que espera el map cuando vaya ejecutando esta función por cada elemento del arreglo? Que yo devuelva un elemento que va a agregar como un nuevo elemento dentro del arreglo new data. Lo va a crear como un nuevo arreglo. ¿Ok? A esto se le llama en el mundo de JavaScript inmutabilidad. No modifico el arreglo original, sino que creo uno nuevo y reemplazo al anterior por ese nuevo. Así evito de estar manejando estados y que se corrompa la memoria, porque las actualizaciones de memoria pueden corromperse. Entonces es más fácil borrar lo que estaba en memoria antes y poner algo nuevo, y así se evita la corrupción de esa data. Y cuando son esquemas de alta concurrencia, esto es lo más acertado. Entonces vamos a hacer el map. Está la función doc.ai. Lo primero que voy a determinar es si el documento .id es igual al id que me viene en el parámetro. Entonces al doc el atributo done se lo voy a establecer en true y voy a retornar el doc sin antes haber establecido un thing updated para saber cuál fue el que fue actualizado. Es igual a, nuevamente, object assign y simplemente vamos a poner un objeto vacío contra el documento ya actualizado. ¿Ok? De esta forma se va a registrar en la nueva data el documento ya modificado. Si no, simplemente retornamos el documento tal y como está. ¿Ok? Entonces new data va a ser mi nuevo arreglo. Entonces lo que voy a hacer es data es igual a new data. ¿Qué pasó aquí? Ups. Esto no va acá. Aquí se cierra en map. Aquí establecemos que la data es igual a la nueva data y vamos a tener que guardar de la misma forma con el write el archivo y en vez de things data vamos a devolver thing updated y de esta forma guardamos el elemento como finalizado. ¿Ok? Vamos a revisar. Vamos a modificar este de un solo directamente. Le damos send. Observen, viene el nuevo ID y con el atributo done en true. Anteriormente lo teníamos en false. Si yo vuelvo a obtener los datos, me lo devuelve ahora en true. El siguiente está en false. Lo actualizó. Y de esa forma ya tenemos completado la parte de la modificación. Si yo quiero hacer modificaciones adicionales, por ejemplo, quiero permitirle en el put que modifique, por ejemplo, el tipo. Podemos ubicarlo dentro del body. Ok, lo vamos a manejar como URL form encoded. La llave es el type. En ese caso era small, lo quiero modificar a big. Y lo que tendría que hacer, además de establecerle el done,
yo puedo establecer el request.body, los elementos que voy a actualizar, y vamos a hacer una cosa más interesante aquí. No vamos a modificarlo directamente, sino que el documento don es igual a true, entonces estoy asignando un objeto vacío, el documento, el atributo don va a reemplazar lo que estaba en el documento y lo que estaba en things UDPS va a sobreescribir lo que estaba en todos los anteriores. ¿Ok? Y en vez de retornar el documento, vamos a retornar things updated. ¿Ok? Comprobemos a ver si nos funciona. Lo que queremos es de que este que estaba en big lo vamos a cambiar ahora a small. Entonces vamos a poner small, le damos send. Ok, observen, cambió a small. Aquí estaba en big, lo volvemos a enviar y cambió a small. Y puedo cambiar cualquiera de las descripciones. Por ejemplo, quiero decirle que también le quiero cambiar la descripción. Entonces en el body de la petición vamos a poner también la descripción. Y aquí va a ser cambio del documento. Y le damos a send. Y observen, la descripción ahora es cambio del documento. Y la modificación se actualiza. ¿Ok? De esa forma es bien sencillo manipular los datos y cómo jugar con los objetos JSON que tenemos simplemente con el Object Assign. Agarra todo lo que le mandamos y hace un solo documento uniendo todo y reemplazando lo último a los valores que tenía al principio. Diga. Lo agrega como nuevo. Buena pregunta, buena observación. En este caso vamos a probar uno. Por ejemplo, le queremos agregar category. Y aquí le ponemos seminario de software. Lo enviamos. Y observe, lo agregó. Lo adiciona como atributos. En el put. Pero solo en el que tiene el ID. Es correcto, solo el que tiene el ID. No. Y como se guarda como tal íntegro, estos son los principios que vamos a tener en base de datos documentales. Que las bases de datos documentales no necesariamente en el mismo contenedor o colección vamos a tener documentos con exactamente la misma estructura, sino que para manejar la volatilidad o el cambio tan drástico que se da en los requerimientos de un aplicativo de alta concurrencia, puede cambiar de un día para otro, pero siempre mantener compatibilidad con los anteriores, porque los anteriores, si no encuentran el atributo que se está buscando, simplemente se ignora. Y si lo encuentra, acciona con eso que ya está encontrando. Entonces, eso facilita bastante el manejo de base de datos documentales. Pero al momento de obtener la información, de mostrarla, no presenta alguna dificultad. Por ejemplo, si usted quiera acceder a categoría del ID número 2. No, simplemente cuando se está haciendo la programación lógica se toma en cuenta, ok, la categoría es un atributo nuevo y que sé de que hay documentos que no existen. Entonces solo se hace una validación al principio. Si la categoría no viene, porque se puede validar en JavaScript, simplemente no proceso esa parte visual y la ignoro. ¿Ok? Bueno, con eso vamos avanzando. Ya solo nos quedó la parte de hacer la eliminación.
Por aquí tenemos el delete. ¿Qué se me hizo? No tenemos un delete. Qué mal de mi parte. ¿Y aquí? Tampoco. Bueno, eso lo vamos a realizar el día de hoy. Lo cambia. Para establecer el método de borrado, es simple. Router.delete. Los 4 métodos son en HTTP. Post, get, put y delete. Ok, eso se los tienen que saber de memoria. Ok, al igual que se tienen que saber status 200, respuesta ok, todo estuvo bien. Respuesta 400, no se encontró un documento. Respuesta 500, algún error sucedió. Ok, y con eso nosotros vamos a manejarlo en el cliente, dependiendo de esa respuesta, reaccionar en el UI, porque si no, nos lleva a puertas. Entonces, en el delete vamos a poner, ok, aquí era, ¿con qué estábamos? New, done, ok. Entonces vamos a poner el delete y vamos a poner el ID. Arriba, ¿cómo lo trabajamos? Thing ID para mantener el estándar. Y la función que va a manejar esa ruta, request, response, next, esto es aburridísimamente igualito cada vez. Aquí el comentario para establecer dónde termina para que no nos confundamos después. De tele. Ok, entonces prácticamente vamos a trabajar exactamente igual. Lo voy a copiar. Porque es muy similar el algoritmo. Las cosas que van a cambiar. No voy a recibir nada en el body porque simplemente no estoy actualizando. El elemento borrado no me interesa tampoco. El new data sí, pero en vez de usar map, esta vez voy a utilizar filter. El método filter igual devuelve una función, el documento y la iteración. Lo único es que debemos devolver un valor verdadero o falso. Si devuelvo un verdadero, el elemento que se está generando se va a agregar al arreglo. Si yo devuelvo un falso, el elemento que yo estoy buscando no se va a agregar a ese arreglo. Entonces con eso yo voy a determinar si el elemento es igual al thing ID, o sea el ID del documento que estoy iterando es igual al elemento del thing ID, tengo que devolver como el delete, que es igual, tengo que devolver algo simple, falso. Y si no, igual devuelvo verdadero. O sea que si el ID no es el que yo estoy mandando a borrar, devuelvo verdadero para que me lo agregue el arreglo. Si es igual, devuelvo falso y así lo va a esquivar y no lo va a agregar al nuevo arreglo, en este caso new data. Por tanto, no voy a actualizar la data, con ese documento se va a eliminar y voy a volver a guardar los datos y se va a mandar, en este caso, simplemente voy a mandar deleted y el thing ID para saber cuál fue el documento que yo borré. Y ahí termina. École, solo se ignora. Esa es la forma de eliminar de un tipo de estos elementos en el arreglo. Algo no tan complicado, vamos a ver. Vamos a generar el... Primero vamos a ver si no me generó ningún... No, restableció adecuadamente. Vamos a crear el delete porque no lo tengo. Método delete. La URL es similar a esta. Vamos a borrar ese documento.
Lo único que ese documento, en vez de done, es delete. No le vamos a enviar nada. Le damos send. Me devuelve delete ese documento. Vamos a volver a buscar el documento que eliminé, fue cambio del documento, o sea que cuando yo obtenga todos los elementos que están en el registro o en el archivo, ya no lo voy a encontrar, voy a encontrar solamente el nuevo thing 2. Lo envío y voilà, solo tengo un documento y es el nuevo thing 2. Se eliminó el documento anterior. Y ahí prácticamente tenemos una gestión de un archivo sencillito, sin acceso a base de datos. Después lo hacemos de la misma forma con un modelo, trabajamos la conexión a la base de datos y ya lo tenemos finalizado. Guardamos todas las pruebas de lo que hemos hecho. Vamos a ponerle un save porque este no lo tengo. Vamos a guardarlo en la colección de OneBitThing. Lo salvamos. Está listo. Las que hemos modificado las salvamos también. Nulo. Está bien. No encuentro nada. Save. Post. Save. Listo. Recuerden esta parte. Exporto. Como colección 2, lo vamos a exportar, lo exportamos dentro de los documentos para que ustedes lo puedan manejar. Lo salvo, digo que sí, reemplácelo, no hay ningún problema, ya fue exportado. Y ahora voy a subir todos estos cambios al repositorio. Ok, ahí están todos los elementos que hay. Tuvieron cambio. Ups. Ok, ahí están. Vamos a hacer el commit. Y vamos a enviárselos. Y listo, ya en el repositorio ustedes pueden tener la versión actualizada, la pueden descargar. Recuerden entrar en backend. Ya con esto, si lo hacen nuevo, sin recibir absolutamente nada, o sea, si es la primera vez que lo descargan, con npm install se instala todo, lo corren y ya pueden ejecutarlo. Y si ya tienen una instalación, solo tienen que volverle a dar npm install y va a actualizar los nuevos paquetes. ¿Perdón? Lo de Notman. No, en este caso ya no, o sea, Notman Start para correr. Pero eso es básico para correr. Mañana les voy a traer una estructura y esa va a ser su prueba. ¿Ok? ¿Ah? Sí, va a ser mañana. Por eso les estoy avisando. Mañana les voy a traer una estructura X. Ahorita tenemos una estructura de OneBitThing. Les voy a traer otra estructura de 3 o 4 atributos distintos y van a tener que generar todo el ciclo completo. Eso sí, es una prueba que van a empezar a hacerla aquí y se la van a terminar llevando en la casa para terminarla, porque es mentira, no la van a terminar. Pero sean conscientes en hacerlas, tómense su tiempo, practíquenlo para hacerlo desde cero, porque así viene el examen. Bueno, pues, nos vemos mañana.